En el otoño de 1978, Michael Jordan tenía 15 años y cursaba su segundo año en la Emsley A. Laney High School de Wilmington, Carolina del Norte. Como muchos adolescentes apasionados por el básquetbol, soñaba con formar parte del equipo varsity, el equipo principal de la escuela. Sin embargo, en aquella época era muy raro que un estudiante de segundo año lograra un cupo en el varsity. El entrenador Clifton Pop Herring decidió que ese año haría solo una excepción con un sophomore, priorizando la necesidad de la altura en el equipo. Para desconcierto de Jordan, el elegido fue su amigo Leroy Smith, de 6 pies 7 pulgadas de altura, aproximadamente 2.01 metros, mientras que Jordan, que medía unos 5 pies con 10 pulgadas, 1.78 en ese momento, no apareció en la lista de seleccionados. Esta noticia apareció en la puerta del gimnasio, básicamente la escuela donde Jordan estudiaba. Una lista con los nombres de los varsity y otra con los equipos junior varsity, o en otras palabras, la reserva. Al revisar ambas hojas, Jordan comprobó con estupor que su nombre no estaba en la varsity, y para colmo sí estaba Leroy Smith, su amigo cercano. Esa doble revelación, no haber sido escogido y ver que otro sophomore ocupaba su lugar, hizo que Michael sintiera el golpe con mayor dureza. En aquel momento era común que hubiese unos 50 aspirantes compitiendo por solo 15 lugares en el varsity. Jordan, conocido aún como Mike, mostró sus habilidades de manejo de balón y un tiro decente, pero no deslumbró. Su defensa era promedio y su estatura estaba por debajo de la de muchos rivales. Un asistente del entrenador ni siquiera lo reconocía entre los jugadores y solo destacaba su enorme esfuerzo. Era el primero en las filas de trote, corría tan fuerte como cualquiera y cuando los ejercicios terminaban quería seguir corriendo. A pesar de todo ese corazón competitivo, Michael Jordan no logró convencer al equipo de la escuela que perteneciera al equipo principal. El entrenador Pop Herring, entonces de 26 años, comunicó la decisión pegando las listas de los seleccionados en la puerta del vestuario. Irónicamente, el mismo recinto que años más tarde llevaría el nombre de Michael Jordan Gymnasium. Jordan sí fue incluido en el equipo Junior Varsity junto con sus compañeros, pero para el joven Mike aquello sabía que era un fracaso. Básicamente no había entrado al equipo principal, había entrado a la reserva, al segundo equipo, al equipo que nadie le importaba. Básicamente Michael estaba en la sombra en ese momento. La tradición dictaba que los seniors y juniors tuvieran prioridad en varsity, así que en perspectiva Jordan no fue expulsado del programa deportivo, sino relegado al equipo de desarrollo. No obstante, para un competidor como él, eso equivalía a un duro rechazo personal. La reacción inicial de Michael Jordan a este rechazo fue dolor y claramente muchísima, pero muchísima tristeza. Al ver la lista sin su nombre, contuvo las lágrimas en público y se fue directo a su casa, donde no pudo más. Se encerró en su habitación y rompió a llorar desconsoladamente. Años después, su madre Dolores Jordan recordó algo que habían vivido aquel día. Llegó a casa molesto llorando. Los dos lloramos porque yo sabía que él realmente quería competir con los otros chicos. Para Michael, de apenas 15 años, fue una experiencia demoledora. Él mismo confesó que al llegar a casa le dijo a su madre que había sido cortado del equipo y que se sentía desmoralizado. No quería jugar más deportes. Sentía que el entrenador no me quería, admitió Jordan, describiendo cuán profundo fue el golpe a toda su autoestima. Por un instante, aquel joven competitivo pensó en abandonar el deporte por completo debido a la decepción que estaba viviendo en ese preciso instante. Afortunadamente, la familia de Michael jugó un papel crucial en ese momento tan vulnerable. En lugar de protestar ante la escuela o recriminar al entrenador, algo que muchos padres harían, Dolores adoptó un enfoque diferente. Tras consolar a su hijo, le dio un consejo sencillo pero poderoso. Si realmente lo quieres, tendrás que trabajar más duro este verano. No hubo reproches al entrenador ni excusas. La lección en casa fue responsabilizarse y usar la derrota como motivación. Mi madre no llamó al coach para quejarse, me dijo, tienes que trabajar más duro. Y eso fue exactamente lo que hice, recordaría Michael Jordan. Aquella respuesta de sus padres le inculcó que la solución estaba en él mismo. Debía mejorar hasta que no hubiera duda de que merecía estar entre los mejores del equipo. Esa noche, la mezcla de vergüenza, tristeza e ira que Michael sintió se convirtió en una especie de fuego interno. Aunque abatido, no permitió que la decepción aplastara su espíritu por mucho tiempo. Michael empezó a mostrar resiliencia, la capacidad de recuperarse de un fracaso. Años después, Jordan reflexionó sobre ese momento en entrevistas, reconociendo que todos enfrentamos decepciones, pero lo importante es cómo reaccionamos ante ellas. En un famoso programa de tele, contó que inicialmente no era lo suficientemente bueno para el equipo, pero en retrospectiva, ser rechazado fue lo mejor que pudo haberle pasado, porque lo empujó a esforzarse el doble de lo que ya se estaba esforzando. Esa mentalidad de volver al trabajo surgió de las cenizas de la derrota, incluso mientras aún secaba sus lágrimas. Una vez superado el impacto, Michael Jordan decidió que ese rechazo no definiría su destino, sino que sería el combustible para cambiarlo. Con apenas 15 años hizo una promesa silenciosa, probar que todos estaban equivocados al dudar de él. En entrevistas posteriores, Jordan ha sido muy claro sobre cómo ese episodio encendió su ética de trabajo. Todos pasamos por desilusiones, se trata de cómo superas esas desilusiones. Esto lo afirmó en el programa de Jay Leno en 1997. Reconoció sin rodeos, simplemente no era lo suficientemente bueno en ese momento. En cierto modo, lo mejor que pudo ocurrirme fue que me cortaran, porque eso me hizo volver atrás y ponerme
el nivel de habilidad acorde a mi estatura. En esas palabras se aprecia un joven Jordan ya maduro, entendido que de joven tenía lagunas en su juego y que la humillación le reveló cuánto debía mejorar. Lejos de alimentar una autocompasión prolongada, convirtió la herida en hambre de triunfo. No es casualidad que ese fuera el momento definitorio para la mentalidad competitiva de Michael Jordan. Un artículo de Sports Illustrated describió cómo en las décadas siguientes Jordan se volvió un coleccionista mundial de agravios, usando cada insulto real o imaginado como un combustible para impulsarse. Y la chispa que inició todo fue aquella lista de Varsity, sin su nombre. Si bien técnicamente no lo cortaron del programa, Jordan siempre se refirió al incidente como haber sido cortado o rechazado, quizás para recordarse a sí mismo ese sentimiento y no volverse a conformar jamás. Como señalaron sus biógrafos, aquello le enseñó a convertir las ofensas en combustible de cohete que lo hizo volar. En otras palabras, Michael aprendió a transformar una derrota en determinación. El propio Michael Jordan se encargó de mantener viva la memoria de ese revés para nunca perder el empuje. Décadas más tarde, confesó un hábito curioso. Solía registrarse en hoteles o presentarse en público con el alias Leroy Smith, el hombre del antiguo amigo que ocupó su lugar en el equipo, como un recordatorio constante de sus orígenes humildes y de aquel desafío inicial. Esto muestra cómo nunca olvidó el golpe, sino que lo usó para mantenerse humilde y hambriento de mejora. Incluso cuando ya era una superestrella, para Jordan, Leroy Smith dejó de ser solo un compañero de escuela, se convirtió en un símbolo de la adversidad que debía superar una y otra vez. Regresando a la historia, podemos ver que tras la decepción, Jordan no perdió el tiempo lamentándose y llorando en su cuarto, sino que se puso a trabajar. Tomó muy en serio el consejo de su madre. Ese mismo verano en 1979 se entregó a un riguroso régimen de entrenamiento para pulir sus debilidades. Según testimonios familiares, ese balón nunca se despegó de su mano durante aquellas vacaciones. Michael practicaba todos los días, a todas horas, lanzando a la canasta de su padre que había instalado en el patio trasero, puliendo su drible y jugando uno contra uno con su hermano mayor, Larry, quien hasta entonces casi siempre le ganaba. Cada mañana, antes de que el sol calentara Carolina del Norte, Jordan ya estaba sudando en la cancha, decidido a hacer en unos meses el trabajo de años. ¿Y qué creen que pasó cuando regresó a la escuela? Después del verano, continuó con esa ética de entrenamiento incansable. Su ex profesor de educación física, Ruby Sutton, recuerda que era común ver a Michael en el gimnasio tirando a canasta o corriendo antes de iniciar las clases. Pop Herring, pese a no haberlo elegido para Varsity, notó su determinación y a menudo le abría el gimnasio en las mañanas y fines de semana para que pudiera practicar extra. Jordan se dejó la piel en cada entrenamiento durante su año en el equipo de Junior Varsity o en el equipo de reserva, como algunos lo llamaban, con el objetivo claro de ganarse un puesto en el equipo principal al siguiente año. Una temporada muy importante para Michael Jordan cuando estaba en este equipo, segundo equipo como muchos le decían. Esa temporada fue de 1978 a 1979, su año de penitencia. En el Junior Varsity destrozó todos los récords posibles para un jugador. Noche tras noche se volvió normal verlo anotar más de 40 puntos por partido contra equipos, dejando boquiabiertos a los entrenadores rivales. Su confianza creció en igual medida que su juego. A mitad de esa campaña, Michael también dio un estirón físico, alcanzando alrededor de 1,88 m de estatura, lo que complementó arduamente el trabajo técnico que estaba haciendo. Además de las prácticas interminables, Jordan trabajó su fortaleza mental. Aprendió a canalizar la frustración en vez de estancarse en ella. Cada vez que pensaba en la lista de Varsity sin su nombre, usaba esa imagen para impulsarse a hacer 10 lanzamientos extra, 10 dribles más, 10 sprints más. También se benefició de competir constantemente con jugadores mayores y con su hermano. Ese entorno desafiante lo obligó a elevar su nivel, y al terminar el año escolar, Jordan se había transformado de un adolescente con habilidades prometedoras pero crudas a un jugador dominante a nivel de Junior Varsity, más alto, más fuerte y mucho más seguro de sí mismo. Un detalle interesante es que hacia el final de esa temporada Junior Varsity, Jordan se acercó al entrenador Herring con una petición. Quería acompañar al equipo Varsity como manager o asistente en los juegos pretemporada. Básicamente, Michael quería ya estar presente en el equipo principal. El entrenador accedió, quizás impresionado por su tenacidad. En esos viajes con el equipo principal, Michael cargaba toallas y recogía balones, como un miembro más del equipo, pero sin jugar. Aunque podría parecer humillante, Jordan lo vio como una oportunidad. Observó de manera cerca la competencia, aprendió las jugadas y, sobre todo, se mentalizó para que el año siguiente estaría en ese banquillo vestido de corto, no de civil. Su padre, James, inicialmente se disgustó al saber que Michael viajaba con el equipo, pero sin jugar. Pensaba que ya lo habían ascendido al equipo principal, pero pronto comprendió la lección de humildad y esfuerzo que su hijo estaba asimilando. Jordan aceptó ese rol temporal, con la mirada puesta en ganarse el uniforme del equipo principal al año siguiente. La historia a partir de aquí se vuelve un poquito más conocida. En el año 1979, Michael Jordan regresó a Laney High como junior, y esta vez sí,
hizo al equipo principal. No solo eso, se convirtió en titular indiscutible durante sus 2 últimos años de preparatoria. Ya con 1,98 m de altura y habilidades afinadas, promediaba más de 20 puntos por partido. Lideró a Laney a los playoffs estatales y fue nominado McDonald's All-American, un honor para los mejores jugadores de high school en Estados Unidos. En 1981 se graduó como la estrella del equipo, logrando una beca para la Universidad de Carolina del Norte, donde seguiría forjando su leyenda. Sin embargo, el impacto más duradero de aquel rechazo inicial no fue estadístico, sino psicológico. Jordan jamás olvidó lo que era sentirse menospreciado. Jordan utilizó ese recuerdo como motivación durante toda su carrera. Ser cortado del equipo de la escuela alimentó mi fuego competitivo a una edad muy temprana, reconoció en una ocasión. A veces el fracaso y el rechazo pueden ser lo mejor que te puede pasar. ¿Duele? Sí. Duele que te digan que no eres suficiente, que te cierran una puerta en la cara, que alguien no crea en ti. Pero escucha esto. Las personas que han logrado en la vida no fueron aquellas a las que nunca rechazaron, sino las que usaron ese rechazo como combustible. Michael Jordan fue cortado de su equipo en la escuela. Lo llamaron insuficiente, lo dejaron fuera. Y en lugar de rendirse, convirtió ese momento en su mayor motivación. Porque el fracaso no significa el final. Siempre aún hay algo que aprender, que mejorar y que demostrar. Así que la próxima vez que alguien te diga que no puedes, agradece el fuego que acaban de encender en ti.